Buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que sucede en el tablero geopolítico, pendientes de los últimos movimientos por parte de Europa, por parte de la OTAN, hablando ya sin tapujos de atacar en territorio ruso con armas occidentales, lo que Zelensky viene pidiendo durante las últimas semanas y que cada vez parece acercarnos más a un conflicto, a un choque total contra Rusia. Hay respuesta por parte de Putin, ojo porque está avisando en los últimos minutos a Europa, a Occidente, sobre lo que puede suponer esta escalada. Pendientes también de Francia, saben que es el país más beligerante, es el país que está dando más pasos en el conflicto con Rusia. Ayer Oleksandr Syrskyi, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, hablaba ya del desembarco de instructores militares, de instructores franceses en Ucrania. Pendientes de todo esto, miraremos también a palabras precisamente del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hablando también sobre esto, sobre el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. Dice Stoltenberg que eso sí, que no se preocupen, que no nos va a involucrar en este conflicto. Miraremos a la respuesta de Rusia. Ya les digo que Peskov está tachando estas declaraciones por parte de Stoltenberg de irresponsables. Dice que Stoltenberg es un exaltado, mientras, ojo, porque un jefe del ejército ruso está alertando más bien sobre ataques nucleares, ejercicios con ataques nucleares cerca de las fronteras con Rusia. Muchos temas que vamos a tratar durante los próximos minutos, como siempre, con los mejores expertos, pero miramos también a las últimas horas. Miramos al presidente ruso. Vladimir Putin responde a los ataques, a las amenazas por parte de Europa, por parte de la OTAN. Ha anunciado este martes la disposición de su país a continuar con las negociaciones de paz sobre la cuestión ucraniana. Además, ha subrayado que las partes habrían resuelto el conflicto hace mucho tiempo si Ucrania estuviera ahora gobernada por personas que se guiaran por intereses nacionales y no por intereses de sus amos en Europa o en el extranjero. Ha aludido también a Zelensky y le ha pedido que lleve a cabo elecciones. Saben que el 21 de mayo, es decir, hace ya una semanita, caducó Zelensky, caducó por lo menos su legitimidad, pero ahí sigue en el cargo. Hoy, como les decíamos, el tema principal en Europa es dar el beneplácito a Ucrania para que utilice armas occidentales para atacar territorio ruso. Sobre esto hablaba hoy Josep Borrell. Escuchamos. According with the law of war, it's perfectly possible. There is no contradiction. I could retaliate, or I could fight against the one who fights against me from his territory. The risk of escalation, I'm sure, will be put on the table by some. But you have to balance the risk of escalation and the need for Ukrainians to defend. Because certainly you cannot go where the attacks are coming from. You are on completely asymmetric situation. And more it becomes crucial because the attacks to Kiev will come from the Russian territory. En Europa, hablando ya de atacar territorio ruso con armas occidentales, hay respuesta, como les decimos, por parte de Putin. Advierte a las naciones occidentales sobre las posibles repercusiones de su interferencia en el conflicto. Afirma que podría tener graves consecuencias. Dice Putin, literalmente, los países occidentales deberían entender con qué están jugando. Dice que los representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, me parece que aquí habla de los bálticos, dice deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que por regla general se trata de estados con territorios pequeños pero densamente poblados. Es lo que dice Putin en rueda de prensa al término de su visita a Uzbekistán. Mensaje directo a Europa, mensaje directo a Occidente, advierte de graves consecuencias si se usa armamento de la OTAN contra territorio ruso. Pendientes de esto, miramos precisamente Europa, miramos a Francia, que va a enviar instructores militares a Ucrania para entrenar a los soldados ucranianos. Es lo que se confirma en un comunicado publicado en sus redes sociales por parte del jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, que dice literalmente, celebro la iniciativa de Francia de enviar a Ucrania instructores para preparar a soldados ucranianos. Es lo que escribía en su cuenta de Telegram después de mantener una reunión por videoconferencia con el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu. También participó el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov. Añaden, cuentan que ya han firmado los documentos que van a permitir a los primeros instructores franceses visitar pronto sus centros de entrenamiento y conocer la infraestructura del personal. Europa, Francia sigue dando pasos hacia un conflicto directo contra Rusia, mientras el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, vuelve a insistir este martes en el derecho a la defensa de Ucrania, que incluye el escenario de atacar a Rusia en su propio territorio. Dice Stoltenberg, eso sí, que esto no metería a los aliados en la guerra. Dice literalmente que el derecho de legítima defensa incluye también atacar objetivos fuera de Ucrania, objetivos militares legítimos dentro de Rusia. Dice además que es especialmente relevante porque los combates más intensos se están produciendo en la región de Kharkov, cerca de la frontera ruso
ucraniana. Es lo que afirmaba en declaraciones antes de participar en la reunión de ministros de defensas de la Unión Europea en Bruselas, en medio del debate generado en Europa, también en la OTAN, sobre si se puede atacar, sobre si Ucrania puede atacar territorio ruso con armas occidentales. Dice Stoltenberg, avisa de que si esto no puede suceder, de que si no puede lanzar este tipo de ofensivas, le va a resultar mucho más difícil defenderse. Pendientes de estas palabras de Jens Stoltenberg, hablamos ahora de la OTAN. Está alertando, dice que están practicando ataques nucleares contra Rusia. Es lo que apunta este martes el general del ejército Vladimir Kulishov, el primer subdirector del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y jefe del servicio fronterizo. Dice que cerca de la frontera rusa la actividad de reconocimiento de la OTAN está aumentando y la intensidad del entrenamiento operativo de combate de las tropas de la alianza también aumenta. Dice que se practican escenarios para llevar a cabo operaciones de combate contra la Federación Rusa, incluido el lanzamiento de ataques nucleares en su territorio. Es lo que está contando en una entrevista con la agencia rusa RIA Novosti. Añade que esto requiere que se tomen medidas adecuadas para proteger y asegurar sus fronteras. Es lo que apunta mientras el ejército ruso, como saben, la semana pasada lanzó ejercicios militares con armas nucleares tácticas como respuesta a este tipo de declaraciones provocativas y amenazas también por parte de funcionarios occidentales contra la Federación Rusa. Es lo que apuntaba el Ministerio de Defensa, el primer paso de defensa por parte de Rusia. Ayer fue el segundo, ya les contábamos estos ejercicios, estas maniobras junto con Bielorrusia defendiendo el espacio aéreo. Pendientes de este conflicto, pendientes de los nuevos ingredientes, de los nuevos pasos por parte de la OTAN, vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Hoy tenemos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradecido, como siempre, por estar aquí. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Tenemos también a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Buenas, Eduardo, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Igualmente, presentamos por último a Adrián Celaya, presidente de CAE Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros, claro. Bueno, pues un placer teneros a los tres por aquí. Llevamos semanas hablando de esto, hablando pues de la escalada que había, sobre todo en la parte dialéctica. También, Adrián, tú llevas tiempo avisando de que normalmente cuando esto sucede, normalmente cuando dicen algo, al principio parece una locura, parece algo impensable, luego parece menos locura, parece más cercano y al final termina sucediendo. Pues parece que estamos yendo en ese camino, Adrián. Quiero hablar enseguida con los tres sobre el último paso de la OTAN, ¿no? Hablando ya de atacar en territorio ruso con armas occidentales, estos ejercicios con ataques nucleares cerca de la frontera, pero si os parece empezamos mirando a Francia. Es el país que más se está posicionando, sobre todo Macron, sobre todo también porque vienen ya muy prontito las elecciones europeas y parece que Macron se está posicionando, está viendo ahí un caladero de votos, pero la noticia en estos momentos es que ayer se confirmaba que va a enviar instructores militares a Ucrania. Quiero preguntarte por este paso, Adrián, y también si le convierte en un objetivo legítimo para Rusia. Bueno, en principio, objetivo legítimo, digamos que Francia se ha convertido en un objetivo legítimo desde hace aproximadamente un año, desde que empezaron estos ataques contra territorio ruso, contra buques rusos en el Mar Negro, todo ello a través de Ucrania, pero luego, como se sospechaba, confirmado en concreto por el canciller alemán Scholz, que son operaciones, digamos, misiles enviados desde dispositivos operados por militares de Francia y de Gran Bretaña. Es decir, Francia en territorio ucraniano, pero ellos mismos están lanzando proyectiles contra Rusia y contra el ejército ruso de forma repetida. Cada una de esas operaciones es una causa de guerra y, por lo tanto, en principio, desde ese punto de vista, Rusia lleva un año ya legitimada para responder. Claro, estos ataques van a más. Está claro que hay un fondo detrás de todo lo que dicen los líderes europeos y también Macron, por supuesto. Hay un fondo que responde a esa lógica de que la victoria de Rusia es inaceptable no porque, como Macron ha dicho, Europa está en riesgo, sino porque está en riesgo su Europa, es decir, la Europa de las élites corporativas que se ven en riesgo, como consecuencia del tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar y yo diría que de una forma más concreta, pues tomando como referencia lo que les pasó a ellos mismos en Rusia. Durante estos días se ha difundido una entrevista muy interesante dada en un vídeo por Khodorkovsky, que era uno de estos oligarcas que fue quitado del poder y encarcelado durante el mandato de Putin, el presidente de Yukov,
estuvo unos años en la cárcel y luego fue al exilio, y ahora en una entrevista en vídeo reconoce expresamente que su actuación era coordinada ¿por quién? Por los Rothschild. Por los Rothschild, que es decir, que son los mismos los que están ahora detrás de los dirigentes europeos y muy en concreto detrás de Macron. Todo el mundo sabe que Macron es un hombre de los Rothschild, como lo es una buena parte, por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? Pero es esta misma lógica, es decir, estos, digamos, poderes corporativos que están detrás de los líderes europeos y norteamericanos se ven amenazados a sí mismos, tienen miedo de que les pase lo que ya les ha pasado en Rusia, y para ellos esa victoria en Rusia es inaceptable. Están dispuestos, evidentemente, a cualquier cosa, a arrastrarnos. No van a tener ningún problema para arrastrarnos a una guerra mundial si les dejamos. Ojalá, ahora se está hablando efectivamente durante estos días de en qué medida toda esta dialéctica está o no alentada por el periodo preelectoral cara a las elecciones europeas. Ojalá fuese así. No sé si esto tiene mucha lógica. Esto sería algo así como dar por supuesto que voy a obtener más votos por poner a mi país en riesgo de guerra o en riesgo de guerra mundial. Y esto me parece bastante dudoso. El problema es que quizás tenemos que pensar al revés, que todo se está acelerando y que después de las elecciones el riesgo es que todavía se acelere más. Es que vosotros mismos lo habéis dicho, pero prácticamente todos los días está habiendo noticias nuevas, cada vez más amenazantes. Yo creo que para destacar algo de entre lo que ha sucedido estos días, creo que lo peor es ese ataque, esos dos ataques a radares de alerta temprana en Rusia. Son radares que están preparados no para la guerra en Ucrania, sino como dispositivos de defensa frente a un ataque nuclear. Y el que esos radares hayan sido atacados es muy significativo, porque en la doctrina estratégica de Rusia y otros países también ya está expresamente definido que el ataque a uno de estos radares es uno de los motivos para empezar una guerra nuclear. Yo puedo empezar una guerra nuclear si alguien empieza a atacar mis sistemas de defensa frente a un ataque nuclear, porque estoy interpretando que perfectamente es un paso previo a un ataque nuclear. Y así todos lo han hecho. Lo han hecho dos veces, y Ucrania no hace estas cosas sin autorización, y seguramente no lo hace tampoco Ucrania, sino que, como dice Sol, lo están haciendo estos países occidentales. Esto es tremendo, y la verdad es que las noticias que nos llegan todos los días son cada vez más alarmantes. Hoy precisamente, Adrián, informamos sobre esta cuestión que estás comentando, este ataque al sistema de radares ruso. Un ataque, por cierto, que se ha llevado a cabo con misiles ATACMS. Sabemos que son misiles suministrados por Estados Unidos. Como tú decías, es difícil que Ucrania haga esta operación por sí sola, así que da buena cuenta, ¿no?, de hacia dónde está escalando, hacia dónde está yendo este conflicto. Eduardo, quiero preguntarte precisamente por esto, por Francia, y también lo que comentamos al principio del programa. El presidente ruso Vladimir Putin, advirtiendo ya directamente a Europa, dice que puede haber graves consecuencias si siguen interfiriendo en este conflicto. ¿Hacia dónde vamos, Eduardo? ¿Quién va a frenar esto? Pues hemos dado un paso, desgraciadamente, de gigante en lo que es la potencial escalada de violencia a la que estamos sometidos. ¿Por qué? Pues porque esas armas ya no se limitan a ser utilizadas para defensa, sino para ataque. Y ataque en larga distancia. Son misiles de larga distancia. No se trata de detener a las retaguardias de las tropas rusas que se infiltran en territorio ucraniano, no. Se puede llegar a grandes capitales. Eso es una amenaza inaceptable para Rusia. Indudablemente reaccionaría de una forma equivalente y desgraciadamente muy grave a ese tipo de ataques. Pero esta situación no se llega por casualidad. Hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que Europa, Francia, Reino Unido, está proporcionando asesores militares desde el Maidán, desde el año 2014. O sea, no es una cosa nueva. Que diga que va a llevar gente, es que va a llevar gente ya no a formar, sino a manejar las armas para asegurarse de que esos misiles lleguen a su destino. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es que si ya están recurriendo a los misiles es porque otro tipo de armas no les bastan o no tienen suficientes tropas como para establecer un frente sólido.
lo cual lleva a, si no tengo soldados, deberé tener misiles. Bueno, ahí nos hemos retratado también nosotros, los españoles, dándole una ayuda de 1.000 millones ayer a Zelensky, ¿no? Precisamente para ese tipo de armas. Es muy preocupante. En el caso de Francia, pues aunque está de elecciones, creo que le van a dar un soberano repaso en las elecciones europeas. La derecha, a su derecha, que ya es bastante derecha, tiene bastante claro que no quiere estar metido en esos fregados tan lejanos, y es una manera de recabar votos, sobre todo entre la izquierda. Si a esto sumamos el hecho de que Francia es quizás el país que menos arriesga en un conflicto militar, porque está muy lejos del frente, porque tienen que pasar antes por Polonia, por Alemania, etcétera, pues hombre, desde aquí resulta muy fácil lanzar bravatas. Yo creo que sinceramente esto se tiene que desinflar, porque si no la respuesta puede ser brutal por parte de Rusia. Lo ha señalado Álvaro. Rusia tiene motivos casus belli, tiene ya un archivo de casus belli, ¿no? Para responder una mañana a tantas agresiones y a tan descaradas agresiones, ¿no? Yo creo que es cuestión prioritaria para la diplomacia europea descensar esto y, por supuesto, no facilitar un tipo de armas que puedan generar ni una sola baja civil en Rusia, porque por ahí no van a pasar. Si Israel ha golpeado con esa dureza porque le han matado unos cientos de habitantes y ha respondido matando a decenas de miles, Rusia va a hacer otro tanto llegado el momento. Eso no lo podemos dudar. Que probablemente no ataque directamente a Europa, sino que ataque a sus aliados o masacre el territorio ucraniano, pues es lo más probable en un primer envite, para decir, fijaros hasta dónde puedo llegar. Pero que eso ya no lo detiene nadie, pues no lo detiene nadie. Stalin en el año 41 hablaba, cuando los nazis estaban ante las puertas de Moscú, a su pueblo, y decía: si ellos quieren una guerra de aniquilación, van a tener una guerra de aniquilación. Y cuando Rusia dice vamos a tener una guerra de aniquilación, se lo toma muy en serio. Yo sería muy cauto en esos pasos y en esa escalada militar. Bueno, pues de momento la escalada verbal es evidente que ya la tenemos. Precisamente el hombre que vean en sus pantallas, Josep Borrell, pues habla en estos términos en las últimas horas. Ahora falta la escalada militar. Estamos contando cómo Francia ya envía instructores militares. ¿Qué vamos a decir de los bálticos, a los que aludía el propio Putin hace apenas minutos? Bueno, pues ¿qué vamos a decir de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, todos ellos cada vez más beligerantes? Enrique, por lo mismo te quiero preguntar, ¿hacia dónde nos llevan los líderes europeos, los líderes occidentales? ¿Quién frena ya este conflicto? Bueno, cabe señalar que, por ejemplo, durante todo este 2024, y se prevé que hasta finales de julio todavía, se sigan realizando diferentes ejercicios, maniobras militares de la OTAN en el marco de ese Steadfast Defender 2024 que empezaron en enero, y de momento pues tienen planeados juegos de guerra hasta el 29 de julio. Juegos de guerra que principalmente se basan en un escenario. Ellos siempre dicen, no, a ver, no decimos que Rusia, a ver, todo lo que hacéis es por Rusia, o sea, no estamos en 2003 para decir, no, bueno, sí, Rusia tal vez se pueda entrar en la OTAN o en Occidente. Recordemos que en aquel primer mandato de Vladimir Putin todavía incluso existió una comisión Rusia-OTAN para ver cómo podría haber una integración del gigante eurasiático en el marco occidental, que bueno, ya vemos cómo ha salido. En el caso actual, para irnos al grano directamente, se han dedicado a hacer diferentes ejercicios, tanto de forma general como de forma localizada. De hecho, ahora mismo están los Swift Response 24, y de hecho tiene como centro a los 3 chihuahuas bálticos expertos en ladrar, a Polonia. Y bueno, en otros casos anteriores durante este año también ha implicado, por ejemplo, a Alemania y Lituania y demás. Entonces, básicamente esa preparación para una guerra. Lo dan por hecho. Dan por hecho que va a haber una guerra, y lo más
digamos, uno puede pensar, a ver, se supone que es Europa, se supone que se ha presumido de una gran tradición diplomática, de la ilustración, etcétera, de un gran conocimiento, ¿no? De una gran racionalidad, de un gran pensamiento, y parece que esa Europa ya no existe. Ha desaparecido del mapa, que nos hablan estos políticos de que cuidado porque prácticamente esos bárbaros de la selva van a entrar en cualquier momento y demás, y uno piensa al ver a estos políticos, no, si los bárbaros ya están, sois vosotros los que estáis gobernando, los bárbaros, los que queréis destruirlo todo, los que no sois capaces de arreglar ni la situación interna de los países europeos y queréis embarcaros además en una guerra. No olvidemos, por centralizar el caso en Francia, que es básicamente lo que le está pasando en Nueva Caledonia. Esas protestas que se le van de las manos y que Francia ha respondido enviando a fuerzas militares francesas allí en Nueva Caledonia. En este marco de, para ampliar más allá de lo que han dicho mis compañeros antes, ¿qué pasaría si Rusia decide responder frente a esos ataques con armamento OTAN, con instructores OTAN desde Ucrania, enviándole armas pues, a los levantados de Nueva Caledonia, a los canacos, o que se lo hiciera en la Guyana francesa, que es donde Francia tiene precisamente el puerto espacial? Imagínense que se monta alguna clase de conflicto en la Guyana francesa y ese puerto espacial francés se acaba quedando inutilizado, destruido, etcétera, el daño para Francia. Y esto me refiero porque cuando líderes europeos se ponen a pensar como que no, las acciones no tienen consecuencias, pensemos si, por ejemplo, igual que países de la OTAN le dan misiles y otro tipo de armamento especializado a Ucrania, que Rusia hiciera lo mismo con los hutíes de Yemen. Y que de repente los hutíes tuvieran la mejor tecnología rusa para acabar con todos los barcos occidentales que pasaran por allí. ¿Cómo quedaría esa situación? Y Rusia podía haberlo escalado de esa manera, y cuando Estados Unidos dijo, venga, sí, vamos a hacer esta operación Prosperity Guardian, vamos a llevar aquí a nuestros barcos a detener a los hutíes, ¿y qué pasaría si Rusia hubiera dicho, oye, pues vosotros me estáis fastidiando por este lado? Vale, le vamos a dar misiles de lo mejorcito a los hutíes de Yemen. En fin, tarde o temprano algún tipo de cosas así pasará. Desde luego, y eso llevará desde luego a una mayor escalada, pero como digo, el gran problema en Europa es que todo es un pensamiento de guerra, de que las élites, la oligarquía política y económica nos conduce a una guerra. ¿Pero una guerra para qué? Nos dicen, no, es que Rusia es una amenaza y tal, y dices, bueno, es una amenaza, pero resulta que ha perdido a Occidente y ha descubierto al resto del mundo, que resulta que es la mayoría global. Resulta entonces que la mayoría del mundo está cómoda con Rusia menos Europa. A ver si el problema va a ser lo que se hace desde Europa. No sé, llámenme loco. Son cosas que uno ve cuando se echa un viajecito hacia afuera y ve las cosas desde otros lados del mundo, donde precisamente dicen, sí, ¿no? Nos interesa mucho más Rusia que Occidente. Con Rusia tratamos dos cosas fundamentales en la actualidad, que es seguridad alimentaria y seguridad energética. Lo más importante, lo más prioritario para cualquier país. Y luego también tema de infraestructuras, desarrollo industrial, tecnológico, cultural, etcétera. Con Rusia lo podemos hacer, con los países occidentales todos son imposiciones para ver cómo te esclavizan políticamente y te saquean económicamente. Oye, a lo mejor el problema está precisamente desde el lado otrora conocido por la Ilustración, el Renacimiento y esas grandes ideas que hicieron, desde luego, muchísimos aportes importantes a la historia del mundo. Pero ¿y ahora qué? La historia del mundo es ver a los 3 chihuahuas bálticos dedicados a la provocación contra Rusia, pensando en que si hay un conflicto, el tío Sam va a ir de un día para otro allí a ayudarles y la guerra no va a pasar de su frontera. ¿En serio son tan ilusos? O Polonia, que una vez más ha entrado en bucle, en ese bucle belicista que desde hace 3 siglos le ha llevado a montarse una guerra contra todos sus vecinos, a acabar perdiendo y acabar desapareciendo por un tiempo. Por ejemplo, en fin, las locuras de no solo Macron, sino de otros líderes europeos que uno no sabe de dónde salen. Bueno, pues pendientes de lo que sale, pendientes de lo que siga pasando en Europa. Enseguida miramos también en la respuesta por parte de la OTAN, pero mientras tanto seguimos pendientes también de últimas horas. Miramos
De nuevo a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, les contamos nuevos ataques por parte de Israel en Rafah. Más de 20 personas han muerto en la tarde de este martes en varios ataques de artillería del ejército israelí sobre barrios en el oeste de Rafah como Taya al-Sultán o Al-Mawasi, zonas supuestamente seguras donde Israel no ha ordenado todavía la evacuación de la población civil. Es lo que está informando en estos momentos la agencia EFE, que habla de que la artillería ha atacado con intensidad esta zona sin previo aviso y los tanques ya han penetrado en el centro de Rafah, a las puertas del barrio occidental de Tal al-Sultán, según ha podido constatar, según ha podido confirmar la agencia EFE. En Gaza los informes indican decenas de víctimas y heridos por ataques de artillería dirigidos de nuevo a tiendas de campaña de las personas desplazadas, de nuevo a campos de refugiados, como el ataque del pasado domingo, que decía Netanyahu que era un trágico incidente. Pues parece que se vuelven a repetir estos incidentes. Como decimos, una zona en Al-Mawasi adyacente a Yan Yunis. Las FDI han reubicado allí a los residentes de Rafah, mientras un portavoz de la Defensa Civil de Gaza afirma que 4 proyectiles de artillería han alcanzado la zona de la tienda. Nuevos ataques, nuevos incidentes trágicos, como diría Netanyahu, por parte de Israel. Al menos una veintena de muertos en ataques de artillería en el oeste de Rafah. Pendientes de estas noticias, pendientes también de la presión internacional, también a ver si en algún momento se hace algo para parar los pies a Israel. Nosotros miramos también de nuevo a la OTAN, también hay que pararle los pies a la OTAN, Adrián, sobre todo en los últimos días, ¿no? En las últimas horas. Jens Stoltenberg es el que está dando el paso al frente, es el que está hablando, el que está instando incluso a los aliados. Hay que recordar que, por ejemplo, Alemania no quiere que se utilicen sus armas para atacar territorio ruso, Italia tampoco quiere dentro de Europa, España se supone que tampoco, Bélgica dice que no va a permitir el uso de F-16, pero Stoltenberg pide unanimidad, pide que todos los países de la OTAN apoyen a Ucrania, apoyen el ataque de Ucrania en territorio ruso. Quiero saber cómo veis esta escalada también por parte de la OTAN. Por cierto, Rusia, el FSB, hablaba en las últimas horas de ejercicios nucleares cerca de la frontera. Ojo, porque esto también es otro paso muy serio. Sí, vamos a ver, es que toda esta escalada progresiva con una contradicción tras otra que se estaba produciendo durante los últimos meses se está disparando durante estos días, ¿no? Y estas declaraciones de Stoltenberg son una muestra de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, en realidad este concepto de autorizar a Ucrania expresamente para que utilice armamento occidental para atacar Rusia, bueno, hay que verlo en el contexto de que sabemos de que no es Ucrania la que lo hace, sino que son militares occidentales en Ucrania los que manejan esas plataformas de lanzamiento. Nos lo dijo el Scholz claramente, ¿no? Pero eso es solo uno de los elementos. El otro es el de llevar tropas a Ucrania, llevar tropas regulares a Ucrania, que es algo que sabemos que se está haciendo y ahora se quiere hacer de forma abierta, porque Stoltenberg ha dicho que no va a haber tropas de la OTAN. No ha dicho de los países de la OTAN, sino tropas de la OTAN, ¿no? Pero evidentemente sabemos que hay varios países que ya lo están haciendo y esto está cambiando de un día a otro. Der Spiegel ha sacado un artículo en el que entrevista a varios diputados bálticos que hacen referencia diciendo claramente que en el momento en que se produzca una ofensiva rusa, una ofensiva amplia, vamos a decir, pues que van a entrar en Ucrania tropas regulares tanto de los países bálticos como de Polonia, ¿no? Así, diciéndolo así de claro. Entonces, bueno, esto es algo que parece que no termina nunca. Bueno, no termina nunca, es que ya no puede ir mucho más allá, evidentemente. Pero para mí, lo que he comentado antes sobre este ataque a los radares de alerta temprana ya es un salto cualitativo, porque si todo lo que ha pasado desde hace un año, desde la OTAN y desde los países occidentales, solo tiene sentido desde la perspectiva de países que están buscando la guerra a toda costa, que están buscando la guerra con Rusia a toda costa, con una provocación tras otra, intentando que en esa respuesta Rusia entre en guerra directamente con ellos, esto ya es otra cosa, porque esto ya solo lo hace este ataque a un radar de alerta temprana que es un instrumento de defensa frente a un ataque nuclear y que todo el mundo sabe que en la doctrina rusa es causa de guerra nuclear, ya no es causa de guerra, es causa de guerra nuclear. ¿Por qué se ataca? Pues evidentemente la única explicación que tiene es que el que lo está haciendo está buscando una guerra nuclear. Ya no es que estén buscando una guerra, está buscando una guerra nuclear. Es decir, el nivel de pánico al que las élites occidentales han llegado
Pues ahora, en este momento, desde estos días y después de ese ataque, solo se puede interpretar de esta forma, porque probablemente no ven, por alguna razón, no ven otra salida. En una guerra convencional sabemos que Ucrania está perdiendo, sabemos que los países europeos de la OTAN tampoco tienen nada que hacer contra Rusia. La única expectativa podría ser que en una guerra convencional arrastrasen a Estados Unidos, que parece que es algo similar a la apuesta que está realizando Israel, ¿no? No sé si quieres que hable también algo sobre Israel, pero claro, creo que la interpretación de lo que está pasando allí también tiene que hacerse de forma coordinada, seguramente con lo que está pasando en Ucrania, porque probablemente en este momento ya son dos frentes de la misma guerra fría caliente, ¿no? Y que difícilmente lo que va a pasar o va a seguir pasando en Gaza puede desgajarse de esas estrategias agresivas y belicistas que se están manteniendo con respecto a Ucrania, y que probablemente, y unas declaraciones de un responsable de seguridad israelí de los últimos días van también en esa dirección, probablemente en el ámbito de Israel, a pesar de toda la presión internacional, están pensando que, como decían este responsable de la seguridad de Israel, como vamos a un conflicto mundial, vamos a una guerra mundial, da igual lo que hagamos, porque es todo lo que hagamos, por muy bestia que sea, por muy duro que sea, va a quedar tapado en este conflicto mundial, ¿no? Bueno, pues es evidente, ¿no?, que son conflictos que están relacionados. Es evidente también la escalada que estamos viendo en este conflicto. A lo mejor muchos espectadores no saben de qué estamos hablando, porque ya les aviso que la mayoría de medios occidentales pues han vetado esta información que nos está contando ahora Adrián, que contábamos nosotros también en este informativo de las 2, el ataque por parte de Ucrania con misiles ATACMS, o sea, son misiles suministrados por Estados Unidos, han atacado un sistema de radar, un sistema de alerta temprana. Básicamente es una defensa de Rusia ante posibles ataques nucleares, que quedó ciega, al menos por unos momentos. Eduardo, si te parece, andamos un poco en este tema, porque como bien ha explicado Adrián, claro, esto activaría la doctrina nuclear. O sea, es que estamos ahora mismo pendientes de la contención de Putin, ¿no?, pendientes de la contención de Rusia, porque todos los pasos que estamos dando están buscando, hombre, no sé si es una guerra nuclear, pero vamos, un conflicto directo con Rusia parece, pues, que además evidente, ¿no? Parece que las caretas se están cayendo, sobre todo, me parece a mí, en las últimas semanas, en los últimos días. Así es. Y de hecho yo creo que esto incide en algo que acaba de señalar Álvaro, ¿no? Y es el planteamiento de que estamos ante una guerra nuclear, porque la alternativa de una guerra convencional no es viable para Occidente. Y no es viable por 4 motivos. El primero de ellos es porque tiene que modernizar sus armas, y modernizar sus armas pasaría por homogeneizar sus armas, y eso llevaría a una discusión muy grande, ¿no? Hacemos el tanque francés, el alemán, el avión francés, el inglés, el barco italiano, es decir, le llevaría bastante tiempo la discusión, ¿no? ¿Quién pone el cascabel a este ejército? Y no hay alternativa, porque en una guerra convencional hay que hacer economías de escala. Recordemos que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial porque tenía 2 modelos de tanque, básicamente, el T-34 y el KV-1, punto, ¿no? Mientras los alemanes tenían 250.000. Bueno, tendría que homogeneizar sus armas y actualizarlas. Primer aspecto, no puede permitirse una guerra convencional. Segundo aspecto, tendría que tener fuerzas armadas destacadas lejos de sus fronteras. Tendría que tener un montón de gente en Ucrania, en Lituania, en Estonia, en Letonia, de manera indefinida, con el coste que eso significa. En tercer lugar, tendría que reorganizar la estructura de defensa, muchísimo más homogénea de lo que es hoy en día. Y eso también es un debate tremendo. Y en cuarto lugar, tendría que afrontar lo que ha afrontado ya Ucrania, que es la reconversión de su modelo de servicio militar. Y aquí quiero ver a los políticos europeos convenciendo a nuestros jóvenes de que vayan a luchar muy lejos. Con todo y con eso, yo creo que lo más grave que se puede decir es que podríamos cambiar el letrero que tenemos en los ministerios de defensa de toda Europa. Hace muchos años esos ministerios se llamaban Ministerio de la Guerra. Yo creo que lo que tenemos ahora mismo es un Ministerio de la Guerra, no un Ministerio de Defensa, porque lo que estamos haciendo no está en línea con el concepto de defensa, que durante muchísimos años pues parece que ha puesto a Occidente y a Europa en concreto moralmente por encima de cualquier otro ejército del mundo, porque eran ejércitos de defensa, fuerzas armadas de defensa.
bueno, pues ahora no paramos de salir de nuestras fronteras y actuar violentamente, ¿no? Yo creo que esto es para hacérselo mirar. El hecho de que te quiten los misiles de alerta temprana, pues la verdad, yo creo que, hombre, se pueden, no sé, creo que los padres de Putin ya no viven, ¿no? Pero le pueden dar una paliza a su padre. Yo creo que por encima de eso ya hay pocas agresiones más evidentes, ¿no? Dejar a un país sin la posibilidad de su defensa nuclear durante, aunque fueran 5 minutos, es tremendamente grave. Es cuando menos, y sinceramente, yo creo que esta iniciativa se les ha ido de las manos. Probablemente Ucrania, igual que en el caso de Israel, que ya lo trataremos, yo creo que están tratando de poner el ventilador y meter a cuantos más mejor en un conflicto que es suyo y solo suyo, ¿no? Y vale todo, y no olvidemos que Ucrania es uno de los estados más corruptos del mundo, en el que las Fuerzas Armadas se han nutrido de ejércitos particulares de oligarcas, y que no estaría muy lejos, aunque quisiera, de entrar en la Unión Europea, porque no podría suscribir la infinidad de leyes y controles que se salta todos los días. En un análisis que se publicaba recientemente, lo ponía al nivel de fiabilidad entre Liberia y Túnez, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato. Aliados así, ten cuidado con ellos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Sinceramente, yo creo que yo voy a rezar porque Putin tenga paciencia, porque realmente se lo están poniendo muy difícil. Bueno, estaba leyendo ahora mismo en el chat gente que se preguntaba que por qué estamos luchando, cómo hemos llegado hasta aquí. Entiendo, ¿no?, que la gente se plantee este tipo de preguntas, que también te quiero trasladar a ti, Enrique. ¿Por qué estamos luchando y, sobre todo, por qué estamos dando estos pasos? Me parece importante lo que estaban hablando ahora tanto Adrián como Eduardo. Dejar a un país como Rusia sin su defensa nuclear, aunque fuesen unos minutos. Pero claro, ¿qué buscas haciendo esto? Porque no sé si se ha llegado en algún momento tan lejos, si puede haber una provocación mayor, como bien decía Eduardo, si hay una agresión mayor que se puede hacer a Rusia para que termine atacándonos, ¿no? Que parece que es lo que queremos ahora mismo, Enrique. Parece que queremos ya no solo entrar en una guerra, sino que Rusia ataque, pues yo qué sé, se me ocurre, en Reino Unido, en Francia, y decir, es que Putin es muy malo. Pues igual los malos también somos nosotros. No sé qué opinas. Sí, en este caso se trató de un radar que está en la región de Krasnodar, en una región costera del Mar Negro, en el sur de Rusia, y probablemente el ataque vendría desde el Mar Negro, no desde territorio ucraniano, porque, bueno, básicamente en Rusia ya saben que cuando hay una serie de aviones estadounidenses y británicos sobrevolando el Mar Negro, pues ya saben que va a haber alguna clase de ataque, sea en Crimea o sea en otras zonas del frente. Desde mi punto de vista, lo más importante para repetir la escalada, desde mi punto de vista, que va a haber es con Moldavia, utilizando a Transnistria, Moldavia, y meter por ahí la cuña. Ha habido decenas de ejercicios en los últimos años, tanto militares en Moldavia como en Rumanía. Este año mismo lo sigue habiendo. Es decir, Estados Unidos, no bajo el marco de la OTAN, sino por su cuenta, es quien se dedica a hacer las maniobras militares con Moldavia. El año pasado fue especialmente intenso, este año también. Lo que buscan es precisamente que el conflicto se amplíe por ahí, por Moldavia. Es un país que yo creo que si haces una encuesta a pie de calle y preguntas a la gente que si saben dónde está Moldavia, prácticamente nadie va a saber dónde está, no lo van a ubicar en el mapa. Y como mucho, bueno, sí, el país más pobre de Europa, ¿no? Bueno, ya sabemos que en este caso los pobres van a acabar primero incinerados en esa guerra de otros, en esa guerra de ricos. Con esto lo digo porque precisamente hace más de 100 años, en 1909, ocurrió la llamada Semana Trágica en Barcelona por esa movilización para ir a la guerra en el norte de África. Una guerra que era por los intereses de compañías mineras, muchas de ellas catalanas, por cierto, de ahí que salieran las tropas desde Barcelona. Y lo que no quiso la gente es que se reclutase a los pobres. ¿Por qué? Porque había una figura llamada el soldado de cuota. El rico pagaba
simplemente con ese dinero se financiaba la campaña y el hijo rico se quedaba en su casa. Mientras tanto, el pobre, que no podía pagar, creo que era algo así como 5.000 pesetas, que en la época era muchísimo, pues el pobre a la guerra. Y por eso se produjo esa sublevación. Lo digo a modo de recuerdo, de remembranza histórica con respecto a que ahora quieren hacer desde el punto de vista militar una guerra que es totalmente impopular. O es desconocida o es impopular. Las dos cosas son muy malas cuando quieres hacer una movilización y alguna clase de enardecimiento hacia la guerra. Los únicos que aparentemente quieren quemarse en esto son países que ya habían sido radicalizados durante décadas, como esos países bálticos, como una parte sustancial de Polonia, y también en esos intentos con Rumanía. Mientras tanto, otros países de Europa Central mantienen sus reservas con todo esto porque saben lo que es una guerra cerca, especialmente los países del ámbito balcánico, del ámbito de la ex Yugoslavia, no hace falta decir por qué. En el caso de Alemania, es un país, que yo lo digo abiertamente, es un país castrado desde 1945 como Japón. Y ahora Estados Unidos quiere revivir el militarismo que ellos mismos atacaron en su momento. Es de locos. Es crear un monstruo y luego quejarse de que les está destrozando la cocina. ¿Cómo va esto? Bueno, aunque Estados Unidos sabe lo que es crear monstruos y luego decir que los va a combatir. Bin Laden y todo eso. Recuerden, ya saben, de Freedom Fighter al malvado destructor del mundo que había que invadir Afganistán en 2001 porque estaba allí y era muy malo y había destruido las Torres Gemelas y atacado el Pentágono, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión aquí, en el caso europeo, es que nadie sensato va a ir a una guerra ¿por quién? Por Stoltenberg, por cierto, Stoltenberg, un tipo que había sido primer ministro de Noruega por el Partido Laborista. Vamos, por los homólogos del Partido Socialista de Noruega, para que nos hagamos una idea. Los noruegos van a ir a la guerra por que Stoltenberg, su ex primer ministro, les diga que hay que ir a una guerra contra Rusia. Estarían bastante locos. En el caso de España ya sabemos de sobra que no se va a hacer más que un puñado muy ínfimo de locos que quieran ir a una guerra ajena, especialmente en nuestro caso teniendo el consabido problema de Marruecos. Bueno, de Marruecos y también de esas relaciones tan estrechas del ámbito económico, financiero y militar israelí con el Reino de Marruecos. Pero bueno, en fin. Y más allá de eso, solo quería terminar diciendo que precisamente imaginémonos cómo ve el resto del mundo este conflicto, esta situación. Es decir, desde el punto de vista de los medios de comunicación en Europa es como si esto solo fuera lo único que existe del mundo, el único conflicto existencial que nos estamos enfrentando al malo malísimo, no de la película, sino de toda la cinematografía mediática del mundo, que el gran emperador malvado de la galaxia quiere conquistar el mundo, pero en realidad desde el resto del mundo dicen, no, esto es una pantomima de algunos países que quieren montarle una guerra a Rusia y a santo de qué, no pueden negociar, no quieren resolver las cosas. Y luego, sobre todo, esos países que quieren una guerra abierta contra Rusia son los que luego van a querer arreglar problemas en guerras en África, en Asia o en Iberoamérica. Esos que hablan de guerra en Europa son los que luego querrán hacer de mediadores y de que van a solucionar las guerras de otros si no son capaces de solucionar las suyas propias. Al contrario, quieren que haya una intensificación de un conflicto que podrían resolver fácilmente con diplomacia. Yo lo digo porque también mi especialidad es mirar en medios más allá de ese telón mediático y desde el resto del mundo, como se diría en España, están flipando. Porque dicen, pero no son capaces en Europa de arreglar esto con diplomacia. Luego van a querer dar lecciones al resto del mundo de lo que hacer y lo que no hacer. Y sobre todo, y una última cosa, todo lo que desde Europa y Estados Unidos, desde el ámbito OTAN, hacen contra Rusia, los chinos toman buena nota de ello, porque saben que son los segundos en el menú. Que Rusia es el primero en ser atacado utilizando ese ariete ucraniano, pero que ellos tienen el ariete taiwanés. Con los flancos en Corea del Sur y Japón, por un lado, y en Filipinas en otro. Es decir, que los chinos son perfectamente conscientes de lo que hay. Por eso, esa bienvenida tan cálida de Xi Jinping a Vladimir Putin hace un par de semanas en Pekín. No nos olvidemos de eso. Y las relaciones que van a continuar intensificándose con Irán.
gobierne quien gobierne, porque las orientaciones geopolíticas ya están. Está claro que no hay un punto de retorno hacia que Occidente sea un sitio de racionalidad, sino de guerra y de el más absoluto de los intereses, el más absoluto y más estúpido de los intereses, porque ha expulsado de todas las áreas de influencia a países precisamente como Rusia e Irán, que en su momento, en la década pasada, estaban queriendo establecer buenas relaciones, estrechas relaciones con Occidente, y esas ya no existen y no van a volver a existir, por culpa del dejamiento de los países europeos en esa orientación geopolítica estadounidense de generar conflictos en lo que geopolíticamente se llama el Rimland, la zona costera, de ese arco desde Europa hasta Asia-Pacífico, pasando por Oriente Medio, sur de Asia y el sureste asiático. Pues vamos a ver cómo salimos ahora de este agujero, ¿no? Cómo salimos ahora de este punto de no retorno. De momento me parece que la forma en la que no vamos a salir, Adrián, es el último tema que quiero plantear, es pues un poco lo que estaba advirtiendo el jefe de la FSB, ¿no? Del Servicio de Inteligencia ruso. Seguro que llevando a cabo ejercicios nucleares cerca de sus fronteras, me parece así que no vamos a hacer las paces, Adrián. De momento, como decimos, la inteligencia rusa habla de un aumento de la preparación de las tropas de la OTAN y también de ejercicios nucleares cerca de sus fronteras, precisamente pues uno de los motivos, ¿no?, por los que Rusia inició esta operación especial. Sí, vamos a ver, esto junto a los elementos que hemos comentado antes, pues transmiten que los países occidentales están amenazando constantemente a Rusia de que en cualquier momento podemos atacarte. En cualquier momento podemos atacarte no solo con una guerra convencional, sino podemos atacarte con una guerra nuclear. Y además, digamos, poniendo todos los elementos para que eso no solo se visualice conceptualmente, sino que se vea incluso como un riesgo inmediato. Hay un debate en Rusia ya desde hace bastante tiempo sobre si Rusia ha respondido o no adecuadamente a las provocaciones. Lo que se repite constantemente es que hay una estrategia por parte de Occidente de ir incrementando el nivel de las provocaciones constantemente, y mientras Rusia no responda, pues yo continúo elevando las provocaciones, ¿no? Bueno, aquí hay, desde la perspectiva de Rusia, hay un primer elemento que es que está ganando la guerra, eso es lo fundamental. No me voy a dejar entretener o despistar por las estrategias del enemigo que intenta despistarme. Es decir, siempre decimos que, claro, la provocación tiene el objetivo de que el enemigo haga algo que no haría de otra forma, algo perjudicial para él, que no haría de otra forma. Entonces, bueno, un gobierno racional lo que tiene que hacer en principio es no caer en las provocaciones o responder de la forma menos emotiva y más racional posible, de acuerdo con la batería de posibles respuestas que tenga. Lo que es cierto es que Rusia apenas ha respondido, y hay un debate muy intenso en Rusia alrededor de este tema. Es que les hemos nosotros mismos inducido a que vayan escalando las provocaciones por no responder a las mismas, porque claro, ese es el otro riesgo. Es decir, por un lado, a corto plazo, lo que debe hacer el país que sufre la provocación es, o en principio, evitar responder, por lo menos en los términos en los que el país que provoca pretende, y continuar con el objetivo fundamental, que en este caso es ganar la guerra en el terreno de batalla, como están ganando sin prisas, ¿no? Pero claro, esto tiene el riesgo de que al transmitirle al otro país que no hay respuesta a esta provocación, dice, bueno, pues igual tampoco a la siguiente. Y si con la siguiente tampoco hay respuesta, pues igual tampoco a la siguiente, y tampoco a la siguiente, y tampoco a la siguiente. Esto quiere decir que si se continúa en esa vía, hay un momento en que el país que sufre las provocaciones no tiene más remedio que protestar, que responder. No tiene más remedio que responder porque sabe que si no va a ir a más y a más y a más. ¿Y cuál va a ser ese momento? Pues no lo sabemos. Pero claro, cuando ya estamos entrando en un nivel de provocación que tiene que ver con la agresión nuclear, o el riesgo de agresión nuclear, o la amenaza de agresión nuclear, pues la verdad es que tenemos que estar dispuestos a que en este momento ya, por parte de cualquiera de los dos bandos, puede pasar cualquier cosa. Bueno, desde luego que cada vez estamos más cerca, ¿no?, de una respuesta por parte de Rusia. Es evidente, cada vez
sube el tono más, sube el tono de las provocaciones. Eduardo, quiero preguntarte por esto, ¿cómo de cerca estamos de un conflicto directo si es que no estamos ya? Yo le decía a Peskov que la OTAN ya está involucrada en el conflicto en Ucrania, ya no habla de Francia o de Reino Unido, ¿no?, que eran algunos de los países más evidentes en este aspecto, sino que habla de toda la OTAN. Yo creo que estamos a falta de que recojan el guante. O sea, esto es como en un duelo, te han abofeteado la cara, ¿no? Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Como ha señalado Adrián, puede llegar un momento en que se enfade y reaccione. Hay un dicho japonés que a mí me gusta mucho y lo empleo en mi vida, ¿no? Y dice así, ¿no? Si eres samurái tienes una espada. Si no la sacas nunca, nadie te tomará en serio. Si la sacas siempre, tampoco te tomarán en serio. Tienes que sacarla solo en determinadas ocasiones y si las sacas, haz sangre. Si no, no serás creíble. Yo creo que esa ocasión se está acercando peligrosamente. Para mí, como occidental, pues me duele ver que tuvimos en su momento la oportunidad de ganar las dos guerras, la militar y la económica, con el verdadero challenger al poder occidental, que era China. Brzezinski ya decía, nuestro enemigo en su libro del juego de ajedrez, ¿no? Nuestro enemigo no es Rusia, es realmente China, que nos puede poner de rodillas económicamente. Necesitamos una aproximación a Rusia. No se hizo. Y aquí estamos. Hemos conseguido el peor de los escenarios, un entendimiento entre las dos superpotencias que pueden hacer sombra. Y lógicamente esto ya es un camino, a mi modo de ver, irreversible, que habla de un mundo multipolar. La guerra económica ya la ha perdido Estados Unidos y la guerra militar, pues hombre, espero que no acabe como la famosa frase de Einstein, y con esto acabo, ¿no? ¿Cuándo será la próxima guerra mundial? Pues no lo sé, lo que sí sé es que la siguiente será con palos, ¿no? Pues yo creo que estamos cerca de que después de esta tengamos una guerra a palos, porque hemos vuelto a la prehistoria. Bueno, pues desde luego que parece que todos los caminos conducen a esto. Enrique, para terminar, quiero saber cuál es un poco tu conclusión en estos días de máxima tensión, ¿no? También de máxima provocación, en este caso, por parte de Occidente. Siempre se habla de que Rusia amenaza, parece cada vez más evidente, sobre todo ahora está siendo más bien el contrario, ¿no? Bueno, me gustaría señalar y terminar rápidamente, que quedan pocos minutos, cuestiones fundamentales para ver por qué Rusia ahora mismo se está conteniendo en esas respuestas. Un par de fechas. La semana pasada fue la reunión de los ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, que prepararon la cumbre que se va a venir a principios de julio, el 3 y 4 de julio, en la misma Astana, en la capital de Kazajstán. La Organización de Cooperación de Shanghái es fundamental en el ámbito de coordinación económica, cultural, casi hasta ya política, en el ámbito asiático. Ahí están los grandes países asiáticos. Por otro lado, en junio va a ser la reunión en Nizhny Novgorod, en Rusia, entre Moscú y Kazán. Esta importantísima ciudad rusa, y va a ser la cumbre, como el 16-17 de junio, la reunión de los ministros de Exteriores de los BRICS Plus, de los BRICS 10. Y esto va a ser como un precedente de la gran cumbre de los BRICS en Kazán para octubre. ¿Por qué a Rusia no le interesa escalar la situación? Porque el tiempo juega a su favor. Cuanto más avance la situación, mejores relaciones va a tener con otros países. No olvidemos ese anuncio de principios de mediados de mes, del Power of Siberia 2, de ese grandísimo oleoducto y gasoducto desde los yacimientos de Yamal en el Ártico ruso, pasado los Urales desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, muy al este y al norte. Básicamente, con eso, si Europa deja de comerciar con Rusia, no pasa nada. Eso se lo va a enviar a China. Y luego, por otro lado, está el corredor económico norte-sur entre Rusia e Irán, que eso va a enlazar con Pakistán, con India, incluso también con nuevas infraestructuras en Afganistán. Es decir, para ellos el tiempo juega a su favor, y el tablero de guerra es solo uno de los escenarios en los que se está jugando la partida mundial. Y con esto, pues agradecido como siempre de estar aquí con dos magistrales compañeros y con todos vosotros.
Bueno, pues pendientes de cómo siguen avanzando estas tensiones entre Rusia y la OTAN, esta escalada, como venimos contando durante todo el día, con el ataque a un sistema de defensa nuclear por parte de Rusia. Vamos a ver qué tipo de respuesta hay, vamos a ver cómo siguen escalando las tensiones. Os doy las gracias a los tres, Enrique, Adrián, Eduardo, pues por contarnos la verdad, que es también necesario y se agradece, sobre todo en este momento. Muchas gracias a los tres, un placer como siempre. Buen día. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Un gran saludo. Igualmente, un saludo a todos y una vez más les decimos que no se vayan, porque seguimos con toda la información, el mejor análisis, todas las claves también de esta primera sesión de la semana en Wall Street. Vamos a hacer una pausa y seguimos con la mejor información en su casa, en Negocios Televisión.